Hola hermanos, muy buenos días. Espero que estés muy bien. ¿Cómo estás? Espero que todos estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con el devocional del día de hoy. Hoy ya estamos a punto de terminar el, el, el mes de marzo y bueno, estamos ya empezando un nuevo libro de la Biblia. Estamos empezando el libro de Primera de Samuel. Qué bendición. La mayoría, y de hecho en general como iglesias o como pueblo cristiano, nos perdemos cuando estamos hablando acerca del Pentateuco, cuando estamos leyendo el Pentateuco, y qué bendición es ver de que ya estamos del otro lado del umbral, ya estamos en el cuarto libro histórico. Entonces vamos a empezar con este devocional acerca del primer libro de Samuel. Hoy, hermanitos, la lectura correspondiente es Primera de Samuel, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, hoy sí te toca leer, pero más de 20 minutos no te toma el tiempo. Ya sabes lo que yo siempre te recomiendo: acércate a la Biblia, léela, porque es la manera también en la que Dios te habla. No solamente te quedes con o no te conformes solamente con el devocional que nosotros te estamos dando, sino acércate a la Biblia, lee, porque Dios también te está hablando a ti. Amén. Entonces, el día de hoy me quiero centrar en un suceso que para muchos nos ha llamado mucho la atención, que está ubicado dentro de nuestra lectura en el primer libro de Samuel, capítulo 4, de los versículos 12 al 18. Quiero hablarte acerca un poquito del sacerdote Elí, pero permíteme leerte esta porción de la escritura y después vamos a llevar a cabo con la aplicación y un poquito lo que podemos notar dentro de él. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, porque recordemos que había estado un poquito ahí una tensión debido a la captura del arca del pacto. ¿Okay? Eso como paréntesis. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¿Qué podemos notar dentro de este personaje, Elí? Nosotros ya leímos a Elí en los primeros 3 capítulos, vimos que era un sacerdote dentro del pueblo, vimos la oración de Ana, y de hecho en este punto es importante notar de que todavía el pueblo de Israel era juzgado, la manera en la que era llevado el pueblo de Israel era a través de los jueces. Entonces estaba siendo llevado a través en esta época de los jueces, en los cuales ya pudimos ver que no todo era malo dentro de la etapa de los jueces. También pudimos ver personajes de la calidad de una Ana, de Elcana, los padres de Samuel, que tenían temor de Dios, aun cuando todo el pueblo tenía una tremenda desobediencia a Dios. También pudimos notar en los personajes, por ejemplo, Noemí, sí, Noemí, porque Ruth era la nuera de Noemí, que también era una mujer temerosa de Dios. Entonces podemos notar que dentro de toda la etapa de los jueces no todo era malo. Pero aquí, ¿qué podemos notar, Eli? En el capítulo anterior, o en los capítulos anteriores, en la oración de Ana, podemos notar que Eli ve a Ana llorar, y, pero llorando en el momento de ella estar orando, pidiéndole a Dios un hijo. ¿Y qué es lo que opina Eli? Tú puedes leer en los 3 capítulos anteriores del libro de Samuel, puedes encontrar que Eli confunde una oración con que está embriagada o está borracha, al punto en que le dice: salte de aquí, mujer, porque estás borracha. Entonces podemos dar cuenta de que había un desconocimiento o no había una permanencia en Dios por parte aún de los líderes religiosos del pueblo de Israel. Podemos notar a un Elí que todavía estaba desconociendo de Dios, y también podemos ver que era un Elí que no era justo. ¿Por qué no era justo? Porque tú también en los capítulos anteriores te puedes dar cuenta, y lo que estoy haciendo con los capítulos anteriores es darte un contexto para después darnos una aplicación. También podemos notar en ello de Eli que sus hijos Ofni y Fines
eran hombres que no estaban llevando a cabo la ley de Dios, ni como parte del trabajo que ellos tenían que realizar dentro del templo o dentro del tabernáculo, debido a que eran hijos del sumo sacerdote, pero tampoco como hijos de Elí. Elí tampoco tenía esa vara para corregir a sus hijos. No tenía esa justicia para poder corregir a sus dos hijos, viendo todo el mal que hacían con acostarse con mujeres del templo, o mujeres, ¿no? Entonces, y vemos que la actitud de Elí era hacerse de la vista gorda, como lo podemos mencionar hoy en día. No hacía una reprensión al cabo. Entonces, ¿qué podemos notar acerca de este personaje de Elí? Podemos notar que era un personaje que sí servía, trabajaba en las actividades, era alguien movido. Sin embargo, tenía un desconocimiento de Dios. Podía conocer a Dios a través de la liturgia, pero no lo estaba conociendo y no lo estaba llevando a práctica. Su manera de llevar al pueblo no era la mejor manera, debido a que no era alguien justo. No le estaba dando el lugar que correspondía en ese contexto a la Torah o a la palabra de Dios. No llevaba la corrección a quienes tenía que corregir. Había un favoritismo porque a sus hijos no tenía el valor de poder corregir las actitudes de sus hijos, siendo que estaban involucradas en las actividades del templo. ¿A qué estoy llegando? ¿O a qué nos tiene que llevar a cabo Eli? ¿Qué nos tiene que llevar a reflexionar? Que aún así, hermanos, lo que tenemos que notar de Eli es que aún así, y siendo el sacerdote, Dios no lo tuvo por justo, a tal punto de que cayó juicio delante de él, cayó juicio en su cabeza de Eli, al punto en el cual éste fue muerto. ¿A qué punto nos tiene que llevar la vida de Eli a nosotros como hoy en día? Que Dios no tiene por inocente al culpable. Y que el servicio a Dios, hermanos, no es solamente, y el servicio o lo que nosotros estamos haciendo con Dios, servir a Dios no es solamente llegar, subirme y cantar, no es solamente llegar y darte el sermón, no es solamente llegar a hacer el aseo del templo e irme. Eso no es solamente el servicio de Dios. El servicio de Dios, y lo hemos estudiado en Santiago, es más que oidores, ser hacedores. ¿De qué manera estoy haciendo la palabra de Dios? ¿De qué manera estoy reflejando mi permanencia en Cristo y de qué manera estoy reflejando el permanecer en Dios? ¿De qué manera estoy reflejando el que conozco a Dios? ¿De qué manera estoy reflejando? Porque déjame decirte que la manera en la que nosotros nos acerquemos a Dios es también reflejada en nuestro servicio a Dios. Entonces, hermanos, no pretendamos llevar un servicio a Dios sin una permanencia en Dios, que son dos cosas diferentes, pero ligadas de la mano. No podemos servir a Dios sin una permanencia en Dios. Tenemos que permanecer en Dios para dar un servicio de calidad a Dios. Porque aún así, Elí, siendo el sumo sacerdote, siendo el sacerdote de Israel y siendo parte de los jueces o del tiempo de los jueces de Israel, siendo juez de Israel, ¿qué podemos notar en este personaje? Que aún así hubo juicio para él. Entonces, hermanos, una posición dentro de la iglesia no nos hace superior a nadie, porque seguimos siendo siervos delante de los ojos de Dios. Hermanos, tenemos que guiar a la iglesia, a nuestros grupos, podemos hablar como maestros o como discipuladores. Tenemos que reprender, pero también, hermanos, con el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo y tenemos que ser justos en lo que nosotros hagamos o decidamos. Tenemos que regirnos bajo la justicia y, más importante aún, tenemos que regirnos bajo la palabra y el temor de Dios, porque podemos darnos cuenta que Elí era un sacerdote, tenía una posición dentro del templo, pero, pero no tenía temor de Dios, porque al punto que él amaba a sus hijos, era el punto en el que él les permitió que ellos pecaran, porque no era un secreto para él que pecaban. Todo el pueblo sabía que los hijos de Eli, Ofni y Fines pecaban. No era un secreto dentro del pueblo, era algo que todos sabían. Y Eli no tuvo el valor o la cordura, ni como padre, ni como sacerdote, para poder corregir a sus hijos. Pues, hermanos, también nuestras posiciones dentro de la iglesia no nos quitan responsabilidades en nuestra familia.
No pensemos que es que yo sirvo a Dios a través de la iglesia, hermano. También podemos servir a Dios a través de nuestros hijos, de inculcarles la palabra de Dios. Entonces, no pretendamos cumplir el servicio a Dios y desobligarnos de nuestras familias. ¿Ven? Entonces, déjame orar por ti. Vamos a orar por este devocional del día de hoy. Padre bendito, Señor bueno, gracias te damos por este tiempo que tú nos permites de poder leer tu palabra, Señor, y ser confrontados por ella, mi Dios, a través de esta historia de Lee. Mi Dios, te pido que tú pongas, Señor, esas convicciones en sus corazones, Señor, que podamos llevar a cabo el ministerio, Señor, que tú nos has encargado a cada uno de nosotros, no solamente en la iglesia, Señor, sino también en nuestros hogares, que podamos llevar a cabo, Señor, el vivir tu palabra, Señor, el poner el ejemplo, Padre, porque una, porque una posición, Señor, dentro de la iglesia no es una garantía, Señor, no es una garantía, Padre, de que no estamos conduciendo de la manera correcta o estamos haciendo las cosas correctas. Pero sí, Señor, te queremos pedir que para cada uno de los que tienen un cargo ministerial dentro de la iglesia, que tú nos auxilies, Padre Celestial, que tú nos ayudes, Padre bendito, a seguirnos guiando bajo tu dirección, Padre Celestial. Siempre entendiendo, Señor, que por el cargo que yo tengo, yo no soy autoridad, Señor. Yo no soy autoridad sobre mis hermanos, Señor. Tu palabra es la autoridad sobre todos, Padre bendito, porque en todo lo llena. Mi Dios, te queremos rogar que esto sea una realidad en nuestra iglesia y así, Padre, que tu nombre sea glorificado, que esto podamos entenderlo, Padre Celestial, desde los pastores, pero también puedan entenderlo los maestros, puedan entenderlo los diáconos, puedan entenderlo el grupo de alabanza, pueda entenderlo, Señor, aún el que está en el aseo, mi Dios. Te pido, Padre bendito, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros y ayúdanos, Padre Celestial, a servir, pero a servir de la manera en la que a ti te gusta y la manera en la que tú pides. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ahora sí, hermano, te deseo un gran día, que Dios te bendiga y estamos para servirte para lo que quieras. Un cordial saludo, sigue con tu lectura bíblica, por favor, no abandones esta carrera. Ya vamos a empezar el cuarto mes de lectura bíblica. No abandones la carrera, estamos más cerca de la meta. Vamos todos juntos, sí se puede.